El corcho. El corcho es un producto natural, porque se extrae de la naturaleza, reciclable, porque permite siempre reutilizarse después de su uso primario y puede tener numerosos usos después de reciclado. Renovable, porque su producción natural no cesa, no destruyéndose su base de creación. Así pues, el corcho es un producto material 100% natural, reciclable y renovable, atributos hoy en día imprescindibles para una sociedad comprometida con la reducción de la contaminación y la sostenibilidad del medio ambiente. Sus cualidades son únicas e inigualables. Vamos a ver cuáles son las principales. Decimos que son únicas e inigualables ya que ningún ingenio humano ha logrado imitar o mejorar. Ligero. Su ligereza se debe a que un 88% de su volumen es aire, lo que se traduce en una densidad baja. Pesa apenas 0,16 gramos por centímetro cúbico. Elástico. La elasticidad es la capacidad de recuperar el volumen inicial tras sufrir una deformación que justifica, entre otras, su utilización como tapamiento. El corcho puede comprimirse hasta casi la mitad de su longitud sin perder ninguna flexibilidad y recupera su forma y volumen en cuanto deja de presionarse. Es el único sólido que si se comprime de un lado no aumenta del otro y teniendo en cuenta su gran elasticidad es capaz de adaptarse a grandes cambios de temperatura o presión sin sufrir ninguna variación. Impermeable. La difusión de líquidos y gases a través del corcho es muy dificultosa, gracias a la suberina y a los ceroides presentes en las paredes de sus células. El corcho es prácticamente impermeable a líquidos y gases. Su resistencia a la humedad le permite envejecer sin deteriorarse. De ahí que, como veremos más adelante, varias ánforas de vino halladas dentro del mar conservasen su cierre de corcho en perfectas condiciones. Es fácilmente manejable. Modificado artificialmente el contenido de agua del corcho, por ejemplo mediante el hervido, se facilitan los procesos industriales, principalmente los de corte, al volverse más blando y elástico. Aislante térmico. La función natural del corcho es proteger las partes vivas del árbol que lo genera. Su estructura alveolar, impidiendo circular el aire, el bajo contenido en agua y la falta de conductividad de sus compuestos le permite cumplir su función de aislante de forma efectiva. Presenta una resistencia al paso del calor 30 veces superior a la del hormigón, por ejemplo. Adherente. Tiene una gran adherencia y alto coeficiente de rozamiento. La superficie del corcho queda tapizada por microventosas que le permiten una gran adherencia y dificultan su deslizamiento. Poder calorífico. Tiene un gran poder calorífico. La capacidad del corcho para generar calor es equivalente a la del carbón vegetal, alrededor de 7.000 kilocalorías por kilo. Bajo contenido en agua. La humedad de equilibrio del corcho con el ambiente, una vez eliminada la gaspa, no supera el 9% de su peso, siendo normalmente del 6%. Esta baja humedad hace imposible la proliferación de microorganismos. ¿Qué es el corcho? El corcho es la corteza del alcornoque, el Quercus, un árbol de características especiales que crece en regiones mediterráneas y que ocupa unos 2.277.000 hectáreas en todo el mundo. El alcornoque es un árbol sorprendente, es muy longevo y tiene una capacidad espectacular de regeneración. Su vida productiva es de 150 a 200 años y su corteza se extrae varias veces durante su vida, siempre en intervalos de 9 a 14 años. Ubicación de los bosques de alcornoques. Como se percibe en el diagrama, donde hay más alcornocales es en la península ibérica, es decir, en España y Portugal, seguido de Italia, Francia, Marruecos, Argelia, Túnez, etc., justo en la ribera mediterránea.
En España, las principales áreas donde se ubican los bosques de alcornoques son Extremadura, Andalucía y Cataluña, es decir, la parte suroeste y nordeste. En Extremadura y Andalucía, el bosque alcornocal recibe el nombre de dehesa y está compuesto por una agricultura mixta centrada en gran cantidad de alcornoques, encinas y algunos matorrales, pastizales y campos de cultivo. La corteza de alcornoque. El alcornoque pertenece al género de los quercus, de ahí su nombre Quercus suber, pero pertenece a un subgrupo que engloba las especies europeas y asiáticas, el grupo Cerris. El corcho, la corteza del alcornoque, se caracteriza por ser muy grueso, agrietado y de color grisáceo. Cuando se extrae, el tronco queda con un aspecto rojizo. Además, es un árbol de hojas verdes durante todo el año y una altura media entre 10 y 15 metros para el alcornoque adulto, y su diámetro oscila entre los 0,3 y 1 metro. Orígenes. Los primeros árboles identificados como alcornoques datan de hace millones de años. El alcornoque se estableció hace cerca de 10.000 años en las regiones mediterráneas que actualmente ocupa. En el año 3000 a.C., el corcho ya era utilizado en Egipto, en Babilonia y en Persia. En algunos sarcófagos egipcios fueron encontrados ánforas con tapas de corcho para almacenar alimentos. También se encontró corcho en los cementerios cartagineses en la isla de Cerdeña, láminas grabadas que posteriormente se utilizaban en cajas y urnas para guardar materiales preciosos. En Grecia se descubrieron ánforas de vino selladas con corcho que databan del siglo V a.C. El filósofo griego Teofrasto, que en sus estudios sobre botánica se refiere maravillado a la facultad de este árbol para restablecer su corteza una vez ésta ha sido retirada. En Italia se hallaron varios vestigios de corcho del siglo IV a.C. de varios objetos como boyas, tapas de barriles, zapatos de mujer y tejados de casa. El vino y el corcho son dos productos que se complementan desde hace mucho tiempo. Como prueba de ello, existe una ánfora fechada en el siglo I a.C. que fue encontrada en Éfeso, en Turquía. La ánfora no solo estaba sellada con corcho, sino que además contenía vino. De acuerdo con Virgilio, los soldados romanos se cubrían la cabeza con corcho para usarlo como aislamiento térmico. Más tarde, ya en el siglo I después de Cristo, el reconocido naturalista Plinio hace una nueva y extensa referencia al alcornoque en su célebre obra Historia Natural. Explica que en Grecia este era adorado como símbolo de libertad y honra, razón por la cual únicamente los sacerdotes podían cortarlo. También en esta misma obra se menciona la costumbre de usar el alcornoque para honrar al dios olímpico Júpiter y que sus hojas y ramos eran utilizados para condecorar a los atletas vencedores. Ya en Pompeya, Italia, la ciudad romana que fue destruida por la erupción del volcán Vesubio, fueron encontradas ánforas de vino selladas con corcho. Y finalmente, según el historiador Joan Badia i Oms, se hallaron entre los restos de los barcos hundidos cerca de las Illes Formigas, en el Baix Empordà, en Gerona, cargamentos de ánforas tapadas con corcho que databan del siglo I y II. Un estudio entre el Instituto Catalán del Corcho y el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, realizado sobre un tapón de corcho recuperado del fondo marino en el Cap de Creus a finales del siglo I a.C., y un tapón de corcho actual, concluye que los tapones de corcho han mantenido sus componentes principales y su estructura celular se ha conservado intacta. En Francia, en el último cuarto del siglo XVII, el monje benedictino francés Dom Pierre Perignon, tesorero de la abadía de Hautvilliers y encargado de su bodega, comenzó a usar el corcho para cerrar las botellas de su famoso champagne Dom Perignon. El descubrimiento del benedictino revolucionó la industria de la comarca y años después fabricantes como Ruinart, Moët Chandon o Veuve Clicquot incrementaron la demanda de tapones de corcho al extenderse el consumo de champán entre las clases altas europeas.
El principio de la explotación sistemática de las grandes extensiones del cordoque que caracterizan a la península ibérica comienzan a partir del siglo XVIII, cuando se fija como principal objetivo la producción de tapones de corcho. En 1750 se construye la primera instalación destinada a la fabricación de tapones de corcho en España, más concretamente en Gerona. Años más tarde, esta industria se extenderá por el resto del país. En 1850 fue inventada la máquina de garlopa por Francisco Vidal y Munner en Sant Feliu de Guíxols, que determinó la fabricación perfecta de tapones de corcho cilíndricos y que tenía la capacidad de producir entre 3.000 y 4.000 corchos al día. En 1880 surgen las primeras referencias al papel de corcho. La firma Carl Lindemann de Alemania fabricaba este papel en máquinas manuales. A principios del siglo XX, la industria del corcho de varios países productores invierte cada vez más en innovación y desarrollo, lanzando al mercado varios tipos de productos. En 1903 aparecen los tapones con disco de corcho natural y cuerpo de corcho aglomerado. Ya en la actualidad, el corcho ha ido ganando protagonismo en áreas innovadoras como el diseño para la sostenibilidad y el ecodiseño. Cada vez son más las nuevas generaciones de artistas que se basan en el corcho para la creación de objetos cotidianos como artículos para el hogar, ocio, mobiliario. De esta manera, estas creaciones elaboradas totalmente con materiales naturales contribuyen a la sostenibilidad del medio ambiente.